Buenas tardes, esto es Punto y Coma. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante, los mis reyes, las lobukis, chicos que antes se consideraban como los juniors, los hijos de papi, solo que este nuevo nombre es debido a que son chicos consentidos, que obtienen todo lo que quieren, que se la viven gastando dinero, que creen que merecen todo. Podemos decir que es una evolución del metrosexual mezclado con un chico de clase acomodada. Su contraparte femenina es llamada lobuki, pero es posible escuchar términos como lobsters, lobas, lobabies, lobesnas, todo. Las chicas lobuki lucen su look nocturno como si siempre estuvieran listas para la fiesta. Pueden suponer que tienen resistencia sobrehumana para el frío, y es en serio, pues en pleno invierno es posible que las encuentren con tacones de aguja, minifalda pegadita, super top y nada más. Esta chica siempre viste en lo último, y si resumimos su estilo en 3 palabras, sería super chic fashion. Los jóvenes ricos de México, mejor conocidos como los mis reyes, se han convertido en todo un suceso. Son catalogados como narcisistas ya que únicamente se preocupan por sí mismos y en presumir sus lujos a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram. Los mis reyes son jóvenes hijos de empresarios o políticos de México que gastan sin miramiento la fortuna familiar en ropa, viajes, salidas nocturnas y cuidados personales. Exigen recibir un trato de rey. Los mis reyes utilizan la riqueza económica como el principal marcador de clase. La clave está en el poder de compra. Se creen de una estirpe superior iluminada y por ello piensan que sus acciones no tienen consecuencias, viven en la impunidad. El mi rey se asume como un ser humano aparte del resto de los mortales. En el libro El mi rey nato, la otra desigualdad, el autor Ricardo Rafael describe a esos jóvenes como príncipes del privilegio, virreyes facultados por la impunidad, la desigualdad, la corrupción y que nunca enfrentan las consecuencias ni los límites de su exhibicionismo. Asegura que en el imperio de los mis reyes, el dinero ofrece satisfacción personal y compra protección legal y política. La lobuki es una mujer con aspiraciones a compartir su vida al lado de un mi rey. Con diferentes tonos de voz y actitudes, intentará ser una chica fresa o chica bien. Siempre viste minifaldas tipo tubo o mini vestidos, usa tacones de 12 centímetros, sombras lúcidas, siempre bronceada y pelo marcado con ondas. Son mujeres que buscan la fiesta como de lugar, no importa cómo, ni cuándo, ni por qué. Cualquier cosa es pretexto para el festejo. Bueno, ya estamos en Punto y Coma. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Felipe Gaitán, sociólogo e investigador de la Universidad de La Salle. Nos va a ayudar a aclarar todo sobre estas llamadas tribus urbanas conocidas como los mis reyes, los lobukis. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También tengo el gusto de estar acompañada por mis colegas. Yasmín Jalil, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, con este tema que asusta un poco. Bienvenido, Felipe. Claudia Bollinedo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. Pues empezamos. ¿Qué son estos mis reyes? ¿De dónde salieron? Esta estirpe maravillosa que está poblando nuestro país. Bueno, primero habría que marcar que los mis reyes no son una tribu urbana, porque las tribus tienen otra dinámica. Las tribus son de apropiación, identidad, ciertas prácticas y rituales. O sea, no hay que insultar a las tribus urbanas. ¿No? Podríamos decirlo, pero en el caso de los mis reyes es más bien ciertas características que los describen de manera individual. Los mis reyes nunca se van a asumir como un grupo, sino ellos son por encima de cualquier otro. Y en este caso, el mi reinato, así lo denomina Ricardo Rafael, es un término que se utiliza para describir ciertas pretensiones, ciertas consideraciones, cierto estatus social. No es nuevo este término, digamos, el término viene del 2000 para acá, de alguna manera podemos identificarlo, pero desde antes ya había formas de llamar a estos mis reyes anteriormente. Pero que no estaban tan permeados por la prepotencia como actualmente, ¿no? Estos elegidos de Dios, autodenominados mis reyes, una de sus grandes características es la prepotencia. La generación está, aparte de la prepotencia, la impunidad. Esas son 2 características. Pero la prepotencia ha estado con ellos. Si uno revisa, desde siempre, ¿no? Desde la época de los 90, que es cuando surgen estos y un poco llamados desde mis reyes. antes con los pirurris. Si Ah, uno el recuerda pirurris, esta figura del pirurris. buenísimo. Y hablaba tal cual, ¿no? Después vimos la evolución en Nosotros los Nobles, esta película, en donde Javi Noble
así habla un poco como el Pirurris, pero Es la típica y la gran Sí. versión de un mi El rey. mi rey. A todo lo que da la blusa, la camiseta pegadita, Abierta. hasta abajito del pecho, los pantalones embarrados, los mocasines. sí, los topsiders, ¿no? Absolutamente. Digamos que el tránsito entre el pirurri y el mi rey podría ser, ahorita que vi la imagen, Palazuelos, por ejemplo. Es un tránsito entre el pirurri y el mi rey. La diferencia del pirurri es que el pirurri hace alarde de las cosas, pero hace un alarde en su círculo. Lo que hace el mi rey es, más allá de su círculo, lo muestra a la sociedad, y ahora con las redes sociales lo muestra de una manera impresionante. Oye, Felipe, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Necesariamente un mi rey tiene dinero? Porque pareciera que toda su vida gira alrededor del dinero, que eso es lo importante en cualquier antro donde quiera entrar. A ver, tú no sabes quién soy yo compro tu antro y lo tiro al mar, papá, ¿no? Esa sería como la frase que escucharíamos de un típico mi rey. Pero de pronto yo digo, ¿sí tendrá realmente dinero o más bien andará faroleando? Bueno, habría que ver que los mi reyes en general pertenecen a una clase alta, clase media, media alta, que intenta aspirar y que va a hacer lo imposible por gastarlo. No es su dinero, sino es el dinero De de la sus papás. familia, del papá, etcétera, etcétera. Se puede Entonces, decir entonces que es la versión mexicana de un inglés de clase alta. Digo, pésima versión mexicana, pero desafortunadamente así se le denomina, ¿no? No coincidiría tanto porque, por ejemplo, los ingleses entienden que hay ley y orden y que si tienen- hacen y tienen algo clase. van a pagar. Por eso, pero la versión estos mexicanizada, mexicanos, pésimamente Tropicalizada. mexicanizada. totalmente, tenemos, tropicalizada, esa sería tenemos la ejemplos palabra. internacionales Sí, sí, sí. patéticos, como Sí, el pobre claro. este que se aventó del yate en Brasil. O sea, qué vergüenza nos están ocasionando a nivel internacional estos No, y- grupúsculos. Y que comentaba, Ricardo Rafael en su libro habla que generalmente los papás vienen de puestos elevados en la política, Claro. en puestos que también les permite esta onda de charolear, de decir yo soy hijo de no sé quién, a mí no me vas a poder hacer nada. Sí, en este caso, bueno, es una clase media, media alta que ha tenido este privilegio, los papás sobre todo, tanto en la política como empresarios ligados a la política. Y en este juego lo que intentan ellos es mostrar que son algo más y se lo gastan. Podemos ver dentro de los mis reyes o los lobukis, por ejemplo, la hija de Romero de Champ, en estos aviones Ay, que aparenta, es una lobuki en toda su expresión y no viene de las clases altas. Los más ricos no se mueven en estos círculos. Y No los se mueven desprecian. Y los desprecian. De ¿En hecho, el ni círculo están de aquí, qué? ¿De los mis reyes? de los mis reyes. Ah, Es que hay una Entonces- gran diferencia. Una cosa es tener dinero, pero tener clase. Y normalmente cuando sucede Ese eso, es el punto. no lo demuestras. Nadie se tiene que enterar. No traes 20 guaruras, aunque tengas el dinero para pagarlo. Y estos mis reyes, por eso yo decía, realmente lo tienen porque son tan ostentosos y andan diciéndolo tanto que me parece que les falta toda esa clase. Por ejemplo, lo que decías de los ingleses, ¿no? Sí, claro. O sea, todo lo contrario. Pero es- les hace es- falta la educación Claro. que tienen los ingleses. La como bien lo categoría, decías. sí, claro. Sí, sin duda. Ahora, la Es diferencia una es, versión mexicana sí tienen pésima. dinero, pero en relación con los que no tienen. O sea, es decir, es relacional esto. En términos de, sí tienen dinero con respecto a otros que no lo tienen o que tienen pocos y entonces sí marcan la diferencia. No lo tienen con respecto a los más, a los ricos, a los de la clase alta, que en realidad su distinción es, no estoy en estos círculos, no me interesa, ellos están en otros. Los mis reyes intentan como hacer énfasis en este exhibicionismo, promocionarse frente a los que tienen y a los que no tienen. Ok. Esa es una diferencia. Para los que más tienen ni les interesa. O sea, Sí, es lamentable. Hay un estudio que es buenísimo y que viene a colación con los mis reyes. Las marcas de mucho lujo, todas estas marcas caras, tienen distribuciones a nivel mundial. Entonces deciden qué tipo de ropa va para México, qué tipo de ropa va para Estados Unidos, para Europa. Casualmente México es uno de los mercados donde más consumen todo lo que tenga marcas, de pies a cabeza. O sea, si puedes tener el logotipo de este tamaño para que vean que lo pudiste comprar, Sí, claro. levilla que es más grande que el trasero del señor, así enorme, aquí lo van a comprar. Cosa que no compraría un inglés, cosa que no compraría un europeo, porque la discreción es parte de ellos, ¿no? no, y aparte, lo que venden en México es más caro que lo que se vende en otros países. La misma marca, el mismo diseño resulta más cara por esta cuestión aspiracional. Y esto se reproduce no solamente con los mis reyes, sino se reproduce en general. Por eso la piratería o los clones es la obsesión por la marca, es decir, portarte hace algo
portar te provoca ser y pertenecer a algo, a final de cuentas. Y en el caso de los mis reyes hacen énfasis en esto, no solamente en la parte de la ropa, sino en los viajes, en la parte de estar siempre consumiendo no solamente la ropa, el alimento, los restaurantes. Viajar para ellos es una obsesión y no viajan para conocer. Viajan para ponerlo en redes sociales, para que todos le pongan Para like. postear. Y a ver, Felipe, hablaba sobre las lobukis, porque yo voy a ser sincera, antes de abordar este tema aquí con ustedes, no tenía idea de qué eran las llamadas lobukis. Tengo entendido que son un exceso de voy al gimnasio, me visto pegadita, compro lo que tenga la marca y el logotipo más grande, llamo la atención y hago lo que los mis reyes me dicen con tal de que me paguen la cuenta. Pero, ¿cuál sería la definición desde tu punto de vista de las llamadas lobukis? Creo que hay que agregarle ahí un punto, ¿no? O sea, a lo mejor estoy totalmente equivocada, pero parte de todo lo que hacen creo que es para conseguir al mi rey que las mantenga, ¿no? O sea, un poco de onda vividora. Para insertarse en el círculo y seguir perteneciendo al círculo. Quizá no tanto para que la mantengan como se pensaría cuando decían en épocas anteriores, me entro a la escuela para conseguirme marido mientras me consigo marido. Ahora voy al gimnasio. Mientras me O ir caso. al gimnasio. Las famosas carreras MMC, ¿no? Exactamente. Claro, mientras me caso, pero estoy divina, conozco al mi rey de mis reyes y ya. Ahora lo encuentran en el antro y en el gimnasio. Vamos a una pausa, regresamos con más de mis reyes y lobuques. Y bueno, ya estamos de vuelta y en el corte Felipe nos estaba contando otras clases, los parientes, las ramificaciones. Cuéntanos. Sí, bueno, los mis reyes es un término que se utiliza para designar a este círculo y a estas personas. Pero si uno hiciera un recorrido por el país, la forma en que nosotros cotidianamente señalamos a los otros, podemos encontrar los mis reyes, los lobukis, las buchonas, los buchones, los chacas, que vienen de la parte más baja. Madre de Dios, y que ¿qué cada es todo 28 de mes se reúnen aquí en la iglesia de San Hipólito, en el centro de la Ciudad de México. Entonces le llaman los chacas que están ahí. Pero ¿cómo se les da esta categoría o esta calificación o estos adjetivos, las etiquetas a todos estos miembros? Porque el mi rey me queda un poco más claro porque así hablan, ¿no? Y platicaba yo con Felipe que decía que los libaneses, yo soy libanesa, la verdad, pero no de ahorita, toda la vida siempre se saludan de cariño, ¿cómo estás mi rey? Pero no en esa connotación de prepotencia que los mis reyes de ahora, la verdad es que nos han desprestigiado. Pero sí, me queda claro que de ahí viene la etiqueta. Tiene un origen libanés, sí, por el trato que tenían muy familiar. Recordemos que la migración libanesa es pequeña en su momento y se reconocen como comunidad. Y el corredor es Veracruz-Puebla. Y en ese sentido, para ellos es como una cercanía, decirle hola mi rey, hola papá. Recordemos la famosa llamada con un exgobernador de Puebla que decía, ¿cómo estás, papá? Sí, sí. Y en ese sentido era como la cercanía, y uno decía, ¿cómo estás, papá? Sí, ¿qué tiene que ver? Entonces, en este tenor, lo que tenemos en este universo no son términos académicos, porque a veces uno pensaría que son términos que vienen desde la academia. No, son términos que usa la gente cotidianamente y que refieren a ciertas situaciones. Los chacas, por ejemplo, vienen de esto de los chacales. Y entonces el chacal es oportunista, es el que se aprovecha, es etcétera, etcétera. Entonces viene una derivación del chacal. Los buchones, uno pensaría, ¿buchón a qué se refiere? Se refiere a que los nuevos ricos, sobre todo en Sinaloa, que iban a los antros, pedían, sobre todo hijos de narcos o los narcos mismos, pedían el famoso buchanans. Y entonces en buchanans No lo pueden pronunciar. No lo pueden pronunciar y acabaron siéndole o denominados buchones, con una característica. Si uno hace una comparación entre el buchón y el mi rey, va a encontrar ciertas características descriptivas muy parecidas. La pretensión de la marca, la pretensión de la distinción, el alarde y el exhibicionismo. Lo que hace distinto es el círculo y el objetivo por el cual se están mostrando. Y también nos contabas, Felipe, algo muy interesante ahorita que estábamos en corte comercial. Las adscripciones por clase social, y desde el punto de vista sociológico, que tú eres el experto aquí, nos decías que es calificar al otro desde un juicio de valor. ¿Cómo le llaman a esto en sociología? Claro. Digamos, es un juicio en un ámbito deontológico, de un deber ser. Calificamos al otro respecto a ciertas características y entonces a partir de eso nos comportamos con él respecto a estas características. Por eso yo decía, no son tribus urbanas, sino son ascripciones. Prototipos. Prototipos, estereotipos y a veces estigmas. Por ejemplo, mencionar a un chaca es un estigma social. Al mi rey no tanto un estigma, es un estereotipo. Para ellos. No, ellos son felices. ¿Un mi rey se asume como mi rey? ¿Es feliz de sentirse parte del mi rey? Un mi rey se siente como tal, nunca va a aceptar que es un mi rey, o sea, lo toma a broma, lo ve como algo, me están Como que le nombrando, dijeran chulito, ¿no? pero lo acepta
porque es una patente de corso de impunidad. Le permite la impunidad, le permite el exhibicionismo y le permite tener el acceso a una corte que lo va a estar persiguiendo para obtener sus favores. Imaginaria. Imaginaria, o algunas veces el círculo de amigos es el que paga la cuenta, Sí. el círculo de ayudantes es el que los tiene ahí a todos a sus pies, es el que va al antro y paga todo. Sí, son generosos hasta eso, son buenos con la propina, por lo menos. Mientras sean adulados, Si son. no, te corren, ¿no? Si no, definitivamente te Oye, ahora desconocen. que hablabas del tema de impunidad, los porquis, que para mí son desde luego mis reyes, y que además demuestran el lado más oscuro de pues, estos especímenes, como de este círculo social, y que pueden llegar a pues hasta lo que llegaron, ¿no? Con tal de demostrar su violación. poder y que ellos todos pueden. Y de hecho, se atrevieron a grabar la propia violación a la chica, ¿no? Sí, no, bueno. Por esta impunidad. Sabían sus nexos con la política, tú lo mencionaste muy bien en este término de los mis reyes, están ligados a la política, a las clases políticas, están ligados a empresarios y demás, entonces para ellos es oportuno, es divertido transgredir la ley, porque saben que no va a ser, y si llega a castigarlo van a meter a otro, el que está ahí. O papi los va a sacar Que tienen pasado conexión. mañana. Pones al ayudante, también al guarura ahí el caso para que que- vimos de Pedregal, ¿lo recuerdan? De los niños estos que agredían a otros adolescentes simplemente por diversión. ¿Sí? Esos también son los llamados Bueno, mis reyes. Tú recordarás, Yasmin, me parece que estabas en ese programa hace como 2 años, tuvimos un programa de Mis Reyes, donde estaba este video que hizo tanto escándalo del Cumbres, un video de generación de fin de año, donde estaban todos estos Mis Reyes como haciéndole casting a las lobukis ¿Para qué? la lobuki haciendo toda clase de ridículos, de vergüenzas, con tal de que algún mi rey la tomara y la llevara en su convertible. Era una cosa maravillosa, a ver si producción nos los encuentra más adelante. Vergonzoso, era vergonzoso, Sí. pero creo que la parte más vergonzosa es que mucha de la gente que lo está viendo quisiera pertenecer a eso, quisiera que un mi rey lo apadrine y lo traiga a este reino maravilloso del mi Y reinato. justo por eso lo que decías, de si ellos les gusta que se les catalogue como mis reyes, yo sí creo, porque en los videos que mencionas también había uno de la graduación, precisamente Ese de era. Cumbres, que empezaron a hacer como una parodia de ellos mismos, de todo lo que iban a hacer, y entonces enseñaban sus relojes y enseñaban su vestidor. ¿Y qué te vas a poner, papá? Pues yo me voy a poner, y se morían de la risa, y era como su video generacional. Y después, dentro de la universidad, otro grupo de chavos hicieron unos videos así, que se iban al baby, y que después nos vamos al, ¿cómo se llama? El Alvarez, ¿o cómo? Seguro Al acá Barbar, saben los que en su chavos. momento. El que donde hay las chavas que se encueran en Acapulco, el Tavares, ¿ves? Les dije que iban a saber la producción. Pero salen diciendo, me voy a poner mi camisa, no sé qué marca, y mis zapatos, y entro al, ¿qué onda, Bobby? Somos 3. Paps, además. Ajá, ¿qué Y onda, Paps? creo una cosa, creo que la lobuki, aparte, desarrolla un sentido de la vista maravilloso. Porque Claro, sí a dice, primera vista saben quién este es. reloj, Claro. este no trae un buen reloj, me voy a ir con este que trae un Pero mejor qué reloj. pequeñez de personalidad, qué pequeñez de personalidad y cuán necesario es para ellas ser aceptadas en sociedad. No Es- ser aceptadas, ser mantenidas de esa sociedad. Claro, por o sea, lo que supuesto, quieren pero es una además- chamba fija. Pero quieren ser aceptadas en una buena sociedad, a como ellas le llaman, porque yo de buena no le veo nada. Pero las al lobukis tema no de tienen los dinero, ¿o mirreyes. sí? Las lobukis también tienen También dinero. tienen dinero. O sea, También no tienen están dinero. desesperadas porque las mantengan. No, lo que intentan es perpetuar su pertenencia al círculo. Así Y es. sobre todo, recordemos que mucho en estas clases Continuar altas en mi o medias, reinato. continuar en mi reinato, los parentescos famosos que se hacen entre familias de la alta sociedad o de la supuesta alta sociedad era, me emparento con tal familia y sé que vamos a ser excelsos y vamos a ser los mejores frente a otros. Un Y árbol lo que intentan genealógico. no es tanto que la mantengan, sino pertenecer al círculo y pertenecer a la otra familia. En ese caso es un intercambio en términos de la lobuki muestra algo que el mi rey desea, que es el cuerpo del otro, y la mujer no desea el cuerpo del otro, desea lo que tiene el otro. Oye, Felipe, pero ¿por qué lobukis? ¿Por qué no mis reinas, por ejemplo? ¿Por qué Porque el tienen un término papel lobuki? segundón. O sea, el mi rey es el rey de la Le corte. llaman lobuki por dos, Pero dos lobuki... características. No hay dos reyes, no hay dos pudo haber reyes, sido eso Sí, es el lo rey. que me suena a muñeca japonesa. Claro, ¿qué claro. es Le eso? llaman en dos sentidos, lobuki por loba. Lobuki, pero también tiene un sentido de esta parte del exhibicionismo vergüenza. por el grupo los bukis, por ejemplo, Ah, sí. que no tiene, digamos, en este caso, llamarle bukis será una forma de lo estrafalario, de la forma de vestir y demás, pero va más por el lado de la loba, el término de la loba que defiende su territorio, pero también está dispuesta a cazar. Pero eso sí es medio Y denigrante, ¿no? O es sea, muy yo creo denigrante. que un mi rey Denigrante y medio. que vive nada más por las apariencias,
pues no le gustaría que a su esposa o a su futura esposa le dijeran una loba. No, se convierte en una señora, ¿no? Ya cuando está con ella es una señora y se le limpia pero pasado. por mientras se casó con una ex lobuki, ¿no? Sí, y bueno, en este caso sí hay una distinción de género. Si los marcadores son económicos, también son de poder político, también hay una distinción de género, un marcador de género. Mi rey está dispuesto a seleccionar al objeto, que es la lobuki. Ay, no. En ese Y sentido. ella Al es dispuesta a hacer objeto, casting, como en el video que seleccionación. comentamos. Te hago el favor de seleccionarte. Inaudito, inaudito. O sea, estoy dispuesto a seleccionarte porque, no sé, me convenciste. Porque le das al gym 2 horas. Sí, exactamente. Y tu bolsa me gusta. Qué ¿Cómo selecciona un mi lamentable. rey a una lobuki? ¿Cuáles son las características que tiene que tener para dignarse a pelarla? Bueno, los círculos de los lobukis casi siempre uno los ve juntos, 2, 3 o 4 que están juntos, y en los antros, en el gym siempre están a la casa. Las lobukis también están, es un juego de seducción, es un juego, no digo erótico, es un juego de seducción de atrapar al otro. No, y van divinas, ¿eh? Bueno, pri- tienen otra divinas cosa entre que hacer. comillas, Van porque divinas, también o sea. eso de vestiditos embarraditos y si me agacho tantito se me ven Ups. ¿Cuál es el, hasta la conciencia que y no viven tengo. agachadas, ¿no? Todo el día, todo el tiempo están agachando. Porque pues, para cuál es eso el es. marcador de distinción de una lobuki? El cuerpo y lo que exporta. ¿Cuál es el marcador de distinción de un lobuki? Es ¿De la un capacidad. lobuki? Perdón, de una. De una lobuki. De una lobuki es el cuerpo y lo que porta, es decir, cómo lo viste, porque igual una mujer se pone un vestido y lo que va a mostrar es el cuerpo, la seducción Claro. para el otro. Que es como una beca, ¿no? O sea, son las que antes se embarazaban para tener una beca por 18 años, ahora es esto. Ahora, bueno, pueden... Vamos a tener una más. pausa y regresando, tienes que contarnos dónde viven los mis reyes, porque también tienen zonas donde les gusta Sí. vivir y todo. Volvemos. Miles de vistas. Y bueno, esa es una parte del video que comentábamos en el bloque pasado, donde están estos mis reyes haciéndole casting y las lobuques están haciendo toda clase de cosas para exhibirse. ¿Cómo son los mis reyes? Danos algunas características, ¿dónde viven? ¿Qué les gusta? Ahorita que estaba viendo el video te lo comentaba, hay una parodia que hacen en un video de Los Ángeles Azules con Jay de la Cueva, creo que es, y aparece pero no es un mi rey, es un buchón que hace un casting a las mujeres y las mujeres se dedican a bailar. Es una parodia que está ahí, que es interesante. Los mis reyes se mueven básicamente en zonas de alto poder adquisitivo y los lugares de moda que reflejan este poder adquisitivo. Tenemos particularmente Polanco, es una de las zonas donde más se mueven, y algunas zonas en Santa Fe, y digamos, son localizadas acá en el sur de la Ciudad de México, se mueven hacia Pedregal, etcétera, o las nuevas zonas, a diferencia de otras, ahora sí que podemos ir tribus con los hipsters que se mueven más en la Condesa de la Roma, no les interesa tanto esa parte. Les interesa, sí, en la Condesa, el antro de moda exclusivamente. Pero digamos, tienen circuitos perfectamente delimitados en la ciudad, pero también se mueven en las playas. O sea, en zonas caras, Cancún, ¿no? zonas caras, zonas de moda que no cualquiera puede pagar. Y ese es donde Y de exhiben. viaje tienen que subir, como decía Kim, las fotografías Sí. del viaje, pero arriba del yate y enseñando la botella de champaña y el relojote, y entre más ostentoso mejor. O lugares exóticos también, o sea, ya no van a donde va toda la plebe, que es Acapulco. Madrid o a París. Ah, No, se van a dónde va la plebe, Madrid? Para ellos es eso, o sea, dicen, esos son viajes que ya está... Nos Ya decías, está ahorita que choteado. abordabas el tema del buchón, nos decías entonces, previo al corte comercial, que la diferencia entre buchón y mi rey es la clase social. Es la clase el nivel social económico que y manejan. el objetivo también. El objetivo de un mi rey es perpetuar su propia estirpe y generar esta noción de yo soy por herencia, no soy por que me lo otorgaron o trabajé. El buchón intenta mostrarlo por lo que consiguió, aun cuando sea hijo de un narco viene de abajo y no se va a poder Ok. despegar. El elemento que hace la frontera entre los dos es la distinción. Porque la distinción, aun cuando el buchón pueda tener el dinero, nunca para el mi rey va a aportar la clase.
Oye, que ahorita, perdón, es que justamente abordando esto que nos comentabas ahorita, el objetivo del mi rey en la escuela, por ejemplo, el objetivo del mi rey en la escuela es ser conocido, conocer gente y no adquirir conocimientos. ¿Qué le pueden dejar este tipo de generaciones apodados mi rey a las nuevas generaciones, a quienes vienen y a la sociedad que tanto han desprestigiado? Bueno, el ir a la escuela para ellos no es adquirir conocimiento. Van a pasar las materias y van a obtener el grado académico correspondiente, pero lo que interesa es ampliar su círculo de conocidos y ser conocido también. Recordemos que mucho en la clase política, sobre todo si lo vemos la que está, se conocieron en la universidad. Sí. El famoso grupo Itamita, el famoso grupo Ibero, Claro. son, si uno les cara un poquito, ahorita se ven muy serios. Pero si vemos, serían los pirurris o los mirreyes de aquella época. Claro. En ese sentido, habría que ver, los mirreyes, alguien diría, ¿es una etapa de la vida? No, es una forma de vida y es una identidad que los caracteriza. Entonces esto no comenzó en la década de los no comenzó, perdón, en la década de los 90. Estamos hablando de generaciones mucho más atrás. No, si viene mucho de atrás. ¿Cómo se les llamaba antes? Antes los juniors, los hijos de papi, Claro. se le llamaban también los pirurris. Y me acuerdo de una película, no, ustedes estaban demasiado pequeñas, pero había una película de Cantinflas, El Patrullero 777, que hay un conflicto con los jóvenes que están bebiendo en la calle. Son los mirreyes de aquel entonces. Ok. ¿Y cómo se les llamaba? Los juniors famosos juniors. y los hijos de porque papi. los 80s más. Creo que esas generaciones sí trabajaban. O sea, por ejemplo, lo que estás hablando de los del ITAM, es gente que al final del día sí tienen grandes conexiones, lo que les facilita el camino, Sí, pero que son bastante más productivos. El mi rey es casi improductivo. No, y aparte no hay que Vive generalizar. parasitando al papá. O sea, no porque seas del Ibero o del ITAM, No, como no, decías, quiere decir que seas mi rey, no tiene nada que ver, son buenas universidades. Aún en la UNAM no se hay sientan mi reyes. aludidos, por favor, pero hay como secciones, ¿no? Hasta, yo soy del Ibero, por eso digo que no hay que generalizar, pero hasta el Ibero habían los de la Fuente, que eran los que estudiábamos comunicación y así, los que estaban echando su porro, no es mi caso, y los de la Explanada, que eran más los que estudiaban economía, que eran como más, que también hay de todo, pero eran más mis reyes. En el caso, por ejemplo, de Luis de Alba, que populariza el personaje del Pirurri, él hacía mucho énfasis en el Ibero por esta distinción. Pero no eran los únicos, No. y no son los universitarios los que están, sino ciertos personajes que estudian en esos, que saben que van por las redes y van por ser conocidos, porque saben que saliendo van a tener un trabajo garantizado, Claro. no por su capacidad, sino por las redes Por el contacto. Por políticos. quien- Sí. Oye, ¿de dónde viene este acento que tienen los mis reyes? Que parece, como decía mi mamá cuando yo era chiquita, que te traían la papa dentro de la boca. Bueno, el acento y que se reproduce no solamente con ellos, sino mucha gente intenta reproducirlo, es hacer énfasis en las palabras, es decir, en el léxico se le llama un orden y un poder. El pirurri Cuando- se hacía el famoso o sea, ¿no? O sea, ¿Te pero acuerdas? era una reafirmación para el ignorante. Ajá. Es decir, en el lenguaje era o sea, o al final el acento que hacen cuando remarcan la última palabra, en la parte semiótica se refiere a una orden o al ejercicio del poder, quién tiene el control y quién manda. Okay. Entonces, en ese sentido, hacer énfasis de esto de, o sea, ¿sí? ¿Entiendes? Es una forma de decir, te estoy hablando y soy de autoridad y tengo el poder. O sea, Digo, los poblanos ya lo traen de origen, pero se podría decir que es una forma lo de... que hacen ellos es conscientemente. En los poblanos de alguna manera, bueno, los de Puebla y hacia Veracruz también tienen este acento, pero es parte de su cotidianidad y es parte de sus características culturales. Los mirreyes lo reafirman, sobre todo cuando van a los antros o van a lugares cotidianos, reafirman el acento precisamente para remarcar su origen, su estatus. Claro, vas al etcétera. Antruqui Pops, se tardan 8 horas en Hacen el esto. Pops y dices, oye, ¿qué es eso? Sí, desde la y cadena. todo lo llevan en diminutivo, todo, No todas pasan las por la palabras. cadena, ¿no? Entran. Empiezan a gritar, ¿no? ¿Qué pasó, papá, mi rey Bobby? Somos 3, ábrenos la cadena, ¿no? Y entonces ya con eso es como la señal de soy un mi rey, ya te dejan entrar. Sí, Y si no te dejan entrar, lo que les decía, el famoso, a ver, tu antro, lo compro y lo tiro al mar, mi rey, ¿no? Sí. O sea, es mucha nos da risa, pero es mucha prepotencia. No, pero es lamentable, sí, absolutamente. Prepotencia en exceso, falta de educación, falta de clase, falta de criterio, falta de sentido común, es todo. Y es otra vergüenza para México, ¿no? En todas las listas de la OCDE, los peor educados, los más gordos, los que tienen menos productividad, en todo estamos hasta el final. Y ahora exportando mis reyes. Nada más Bueno, son de una México. lista más. ¿No hay en otras partes del mundo? no se le conoce como mi rey, pero sí hay. En América Latina uno va, por ejemplo, a Argentina, un mi rey que era característico era Antonio de la Rúa, por ejemplo,
que era Novio de Shakira. el novio de Shakira, Sí. siempre se le identificó como el mi rey argentino Hijo también. del presidente, sí. En Argentina, en América Latina en general existen estas versiones, estos círculos, porque al final de cuentas están ligados al poder, son aspiracionales y tratan de perpetuarse en términos de sus redes de contubernio con el poder, la economía, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos, ¿se acuerdan esta serie de Gossip Girl? En donde todas las niñas eran igual divinas, y hablo físicamente, y los hombres eran muy similares a los mis reyes mexicanos, nada más que pues, el acento no es tan pronunciado, pero todos andaban así y no se metían a las clases y andaban ahí soltando lana y en sus yates y en sus viajes. O sea, yo creo que en toda la clase alta debe de haber como un sector que viene de familias de mucho dinero y que son al final del día hijos de papis, Sí, ¿no? porque básicamente los mis reyes son, nosotros le llamamos por adscripción o por adquisición, es decir, son hijos del privilegio, no del esfuerzo, y por lo tanto sienten, y una característica de los mis reyes es, sienten que lo merecen, Así es. no que lo Sí, consiguen. dadores de... Lo merecen y merecen tener lo mejor, merecen no ser castigados, Hijos de merecen Dios. poseer, etcétera, etcétera. Y lo que intentan hacer es exhibir esto que merecen. Hasta lo dicen, es otra de las frases, ¿Sí? ¿no? Ven pasar una chava guapa, es, merezco, ¿no? Así lo dicen. Oye, se ve que los conoces muy bien. Merezco. Esa no me la sabía, pero bueno, ya. Sí, sí. Entonces, lo que hacen mis reyes básicamente es reafirmar que lo merece, y es esta idea que a veces uno critica de los niños que no tienen los límites, que saben que no tienen límites, pero en los mis reyes es exponencial, porque no solamente no tienen límites, sino que quieren y acceden a eso que supuestamente merecen. Desde la cuestión del consumo, todos los elementos, ropa y demás, hasta la cuestión permisiva, es decir, ¿por qué yo tengo que tener un límite? Y en ese sentido yo puedo irrumpir en cualquier elemento. Qué en cualquier... peligro, qué grave peligro para las nuevas generaciones. La cuestión es aquí cuando se enfrentan los mis reyes también es un problema, porque es un ejercicio de poder entre dos o tres. Los grupos también tienen conflictos entre ellos, no son tan... Sí, claro. No son como A tan ver quién tiene amigables. más y a ver quién es más mi rey que el otro. Pues acaba de Ahorita suceder. nos decías una gran frase. Son hijos del privilegio y no del esfuerzo. En relación a esto, ¿se podría decir que son simples bufones? Porque ¿qué sería de un mi rey sin todo su séquito? ¿Qué sería de un mi rey sin sus choferes? ¿Qué sería de un mi rey sin sus guaruras, como ellos le llaman despectivamente al Guarros. cuerpo de seguridad, guarros? Al cuerpo de seguridad. ¿Qué sería de un mi rey sin sus niñeras, sin quien los cuide, sin quien les lleve la cena a la cama, sin quien los despierte, sin quien prácticamente los meta a bañar? Un godines Son normal. bufones. Sí, a final de cuentas se vuelven una caricatura de sí mismos, que de por sí ya lo son en sus comportamientos. Entonces, el tener dinero, pero aparte también el tener la impunidad que le da las relaciones de los padres, de las familias, le permite una combinación extrema, porque tengo dinero y también puedo hacer lo que quiera. Es lo que nosotros le llamamos una libertad de corte positivo en lugar de una corte de una libertad negativa. La libertad positiva es te dejo hacer lo que quieras. La libertad negativa es tienes un límite donde empieza el Claro. derecho del otro. Que es la adecuada, por supuesto. Sí. ¿Y dónde quedan los papás? Ahorita que mencionas este tema, Felipe, ¿dónde están los papás de los mis reyes? ¿Por qué tanto exceso sin limitaciones? Los papás en particular hacen una apuesta con los hijos en términos de continuar o ascender en la escala social, y en ese sentido otorgan una serie de recursos. No necesariamente los papás conocen lo que hacen sus hijos. Pero son promotores. Promotores en términos de lo que ellos aspiran a hacer. Sí, aparte los papás deben de estar orgullosos, ¿no? Y son mis reyes también. Que también a veces sale del complejo, ¿no? De yo quiero que mi principito tenga lo que yo no tuve, que pueda Aparte. acceder a una vida de lujos que yo hubiera querido para mí. Entonces es el exceso desbordado. Sin ningún límite, es la libertad positiva que nosotros le llamamos, que es darle todo. Y en ese sentido, cuando ocurre una desgracia, cuando se dan estos conflictos, los papás son los últimos enterados a veces, y uno lo ve, por ejemplo, en el caso de Veracruz. Sí. Si uno analiza el video donde los padres dicen, es que ¿cuándo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Se sienten sorprendidos por eso que sus hijos hicieron, sin darse cuenta que ellos mismos, de alguna manera, fueron partícipes provocaron. indirectamente en términos de los límites que podíamos colocar. Felipe, ¿será que los papás, en este afán de darle seguridad a sus hijos, de decirle tú puedes ser lo que quieras, tú puedes con todo, lo que te propongas lo vas a lograr,
se desborda como esta excesividad de entusiasmo y de seguridad por ellos mismos y desemboca en esto que estamos viendo hoy como los mis reyes? Sí, por supuesto. Y esta parte aspiracional, digamos, es parte también de nuestra propia cultura, en términos de tú tienes lo que quieres, obtén lo que necesitas, y no solamente con los mis reyes, también en nuestro espíritu de época está como un permeado por el tema de la literatura de autoayuda y demás, es decir, tú puedes, haces y demás. Deséalo y lo tendrás. Deséalo y decrétalo y lo Ya, obtendrás. Y solo Aparece. pídemelo en este caso. Y luego porque vemos, ¿no? no Libretas hacen el enteras más de mínimo merezco esfuerzo. abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. Y decimos, ¿cómo? Que es parte de esa cultura. Claro, por y supuesto. entonces uno lo ve en los excesos, es lo merezco, y por lo tanto está ahí. No, con los mis reyes se potencializa, digamos, se magnifica, es una caja de resonancia, que es esta idea de la autoayuda personal, el crecimiento personal, que se malentiende en estos círculos, que está bien que logremos, decretemos y demás, pero tiene un costo y hay que pagar un costo, y ellos no lo ven. Ellos por herencia, por pertenencia y sobre todo por posibilidades y aspiraciones, no lo ven, lo anulan completamente. Y el costo que tienen que pagar las lobukis en este caso. Las lobukis también se dan, o sea, van a la escuela, por ejemplo, como los mis reyes, para darse a conocer, en lugar de adquirir conocimiento, o esto solo lo hacen en los antros, en las fiestas y en los reventones, como ellos le llaman. No, en general es un estilo de vida, que se pueden estar en la escuela, cuando van al supermercado, cuando van al gym, las vas a ver igual, o sea, las vas a ver de alguna manera en esta exposición del cuerpo, Guapísimas en esta siempre. exposición de la marca, en esta exposición de lo que poseen. ¿Termina con alguna edad? Porque justo ahorita acabamos de ver también este enfrentamiento que tuvieron en las graduaciones, los del Cumbres, los del Irlandés. Vemos que termina mal, normalmente lo que hablamos de los porquis hace un momento, pero también me imagino que viene un poco al caso con la inmadurez que de pronto están viviendo estos chavos y que se sienten los dueños del mundo. ¿Llega a su fin en algún momento con la madurez también? ¿O van a ser estos juniors para toda la vida? No, en el caso no podremos decir que hay una edad, sobre todo en la etapa universitaria. Ya llegando más allá es cuando tienen que formar o tienen que salir al mercado profesional, aunque sea por relaciones, tienen que insertar y tienen que negociar con el otro. Negociar con el otro implica restringirse en muchas de las cosas porque ya no pueden hacer lo que quieran. Y sobre todo cuando salen del hogar, cuando salen de la casa paterna, asumen otro tipo de Y responsabilidades. no todos tus colegas van a ser mis reyes. No todos van a ser mis reyes, aunque sí hay rasgos y mantienen ciertos rasgos, pero no se van a seguir comportando como mis reyes. Bueno, entonces te imaginas que los otros son tus siervos, porque también eso se imaginan. O sea, Sí, que ellos son como amos. pero los supuestos siervos te ponen un alto, ¿no? Porque Debería son ser. tu colega. Sí, exactamente. Lo que estabas comentando, Felipe, y lo que decía Yasmín, cuando entran al mercado laboral, las últimas semanas han salido muchos artículos de millennials. Cómo los millennials no funcionan en el mercado laboral. Una generación que no ahorra, que no puede estar más de 2 años en el mismo trabajo porque merece viajar, experiencias, no tienen casa, no salen de la casa de los papis porque no les alcanza, viven endeudados. ¿Cómo es ser mi rey en el mercado laboral? Ahorita que dices que no salen, en algunos grupos encontré una calcomanía que decía: si Jesucristo vivió con su madre hasta los 33 años, porque yo no. No. Pero Y era viva una los frase, millennials, lo ¿no? Que tenían. no sirven. Los millennials, era una frase de los millennials en una calcomanía de los millennials. En el caso de los millennials es esta parte de la experimentación y su propio objetivo es vivir el presente. En el caso de los mis reyes no se preguntan lo de los millennials, aunque pertenezcan a los No pueden millennials. preguntarse nada, ¿no? Se preguntan más bien dónde me voy a insertar, cuáles son mis relaciones y cómo le voy a hacer, con quién tengo que hablar para insertarme en tal o cual. Uno lo puede ver en diferentes experiencias, por ejemplo, y lo vemos, por ejemplo, cuando ocupan un puesto que accede a alguien que no tiene las más mínimas credenciales, Exacto. que están ahí, pero que por cualquier motivo llegan. Es que eso es lo más lamentable, que ejercen los puestos más altos Claro. porque tienen los contactos o porque su papá fue quien se esforzó a lo largo de todos esos años para entregarle al hijo algo que no tiene, de lo que no tiene la menor idea. Y que va a decir, voy a aprender el camino, si me interesa voy a seguir manteniendo, si no me cambio, porque sigo teniendo las redes sociales. Los millennials no, los millennials están jugando siempre como en el límite del presente. Pueden llegar a la quincena sin dinero, un mi rey no. Un mi rey al contrario, Siempre. o sea, la quincena... Es el despilfarro total. Es el despilfarro y aparte tienen la seguridad de la familia.
que los está apoyando. Claro. Entonces, aun cuando los mis reyes pertenezcan a los millennials, es una forma dentro, porque los millennials no son homogéneos, a final de cuentas hay diferentes grupos, diferentes identidades, Diferentes clases sociales también. y diferentes clases sociales. Entonces, los mis reyes, y aquí es lo interesante, habría que ver el concepto de mi rey no solamente en su parte histórica, sino cómo ha evolucionado también generacionalmente. Porque ese pirurri que veíamos de los años 80 es un pirurri que era más bien de la pretensión del exhibicionismo y de marcar que el papá, sobre todo, la línea del padre. En el caso de los mis reyes no es la cuestión del exhibicionismo per se, sino es también el ejercicio del poder, la impunidad. Y no es el papá directamente, sino es no sabes con quién te metes. Es decir, a final de cuentas, no sabes con quién te metes, es todo y nada. Claro. Sí. No Entonces, estoy metido con nadie, no me importa. Claro. Y a veces me ha tocado ver que dicen, no sabes con quién te metes, ¿sabes quién soy yo? Y el otro le pregunta, ¿no sabes tú quién soy yo? No, estamos iguales, punto. ¿Sí? Qué belleza. Entonces, Está buenísimo. sí, los mis reyes hacen No, es eso. lamentable. Vamos a una pausa. Regresamos con más mis reyes. Estamos de vuelta y un tema que podemos ligar ha sido el escándalo a partir de la semana pasada por este tuit del INEGI. Este tuit, bueno, del presidente del INEGI, en el que dice que la gente blanca, ahí lo tenemos, no, ese es el del INEGI, porque presenta el módulo de movilidad social intergeneracional, pero el tuit decía que la gente blanca tiende a tener puestos directivos, mientras que la gente morena tiende a tener puestos de artesanos, de ayudantes. Ese es el comunicado, lo que estamos viendo. Y de aquí tengo justo el de Julio Santalla, que es al que se refiere Kim. Las personas con piel más clara son directores, jefes o profesionistas. Las de piel más oscura son artesanos, operadores o de apoyo. Por supuesto que se hizo un revuelto gigantesco, una polémica inmensa. Ahí tenemos el tuit de Julio Santaella en redes sociales, porque la gente lo sintió como una agresión a las personas de piel morena, que son la mayoría de los mexicanos. Y no se ha hecho esperar, ¿no? Que es un racista, que es un estudio totalmente clasista. ¿Qué opinión les merece? Pero a ver, la cuestión es que en Twitter, y yo no lo voy a defender, porque no sabemos realmente cuál es el origen de este tuit, pero en Twitter no puedes escribir hasta ciertos caracteres. No recuerdo exactamente 140. cuántos, 140 caracteres. Entonces, evidentemente, si quieres pronunciar lo más importante del mensaje, que en este caso es la información que se está otorgando, el porcentaje que se está otorgando, no cabe, no te entra el decir, bueno, este es un estudio que se hizo a través de bla, bla, bla. Entonces, sí falló el presidente al no escribirlo en la parte de abajo de este tuit y especificar el por qué este registro. Pero pues, yo creo que es un error, no por cuestiones de racismo, va más allá de eso. ¿Tú Le qué falló opinas? la comunicación. Eso sí, porque un estudio con esa complejidad y con esa carga que tiene, debió haberlo presentado desde antes, abiertamente, mostrar la metodología, mostrar los resultados, señalar algunas cuestiones y sobre todo, por ejemplo, el INEGI es experto en hacer encuestas y hacer censos, o sea, en su parte metodológica es su chamba, a final de cuentas. Lo que sí puede ser es que el estudio, recordemos que las encuestas a final de cuentas son percepciones, y estas percepciones es la gente que se considera o que considera que su tono de piel le ha permitido avanzar o no avanzar. En ese sentido, habrá que ver la metodología particularmente, pero lo que provoca sobre todo el estudio del INEGI es revelar una parte del racismo que a veces no estamos dispuestos a aceptar o a ver, porque en el caso mexicano decimos todos somos mexicanos porque somos mestizos de alguna manera, y decimos la guerra de castas terminó hace 2 siglos, sí, terminó hace 2 siglos, pero la diferencia, ya sea por acceso, oportunidad, no solamente por el tono de piel, sino por el origen social, étnico y demás, tiene un peso importante. En ese sentido, me parece que falló el INEGI en su comunicación, Claro. cuando debió haber mostrado lo que se encontró, las variaciones y sobre todo los detalles y la finura de los datos, porque no es tan tajante decir todos los blancos ocupan esto y todos los morenos o de piel oscura ocupan esto.
O sea, la descripción en el tweet pudo haber sido completamente diferente para que el mensaje se diera de manera correcta. Yasmín, ¿qué hechos opinas son del hechos. tuit? Y nos vamos a cortar. No, yo creo que los hechos son hechos, ¿no? Si así es, y en México la mayoría de la gente que ocupa puestos directivos tiene la piel clara, bueno, son hechos que nos molestan, sí, ¿no? Porque denotan lo que está sucediendo y la discriminación que hay en nuestro país. Hablando ahora también como de los mis reyes, que decía Clau, que son los que ocupan los puestos altos, aunque no tengan la capacidad intelectual. Sin embargo, estuvo pésimamente mal puesto ese tuit porque sonó a discriminación y no sonó a que los mexicanos estamos repudiando esos resultados, ¿no? Vamos a una pausa, volvemos. Se nos acabó el tiempo, tus conclusiones, Felipe. Bueno, nada más hablar que a final de cuentas la relación entre mis reyes y lobukis son características de una clase social que intenta ser aspiracional, donde los lobukis no son solamente objetos, también tienen estrategias, igual que los mis reyes. Y habría que comprender en la geografía mexicana todos estos nombres y términos que utilizamos para describir o valorar a las personas, desde los chacas, los buchones, los lobukis, etcétera, etcétera. Yasmín. Son terribles las etiquetas, sin duda alguna, y más lamentable que existan estas personalidades porque nos puede dar risa de pronto escuchar cómo hablan, pueden ser hasta agradables. Yo platicaba precisamente con un mesero y me decía, es que son las mejores propinas. Sin embargo, puede terminar muy mal, como las historias del porqui. Entonces creo que sí es un tema familiar que los papás tienen que educar a los chavos y darles una orientación para que no caigan en esos extremos. Claudia. Un exceso de vanidad idealizada y burda. Pues lo seguimos esperando en redes, entonces, con más comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado. Felipe, Yasmín, Claudia, gracias. Gracias.